Saludos jóvenes, lo prometido es deuda, entonces aquí está el videito de la primera clase que tiene que ver con la regla del L'Hopital. Estamos ubicaditos en el curso de cálculo diferencial e integral 2. Bueno, vamos a tener presente los conceptillos que habíamos mencionado con respecto a los conocimientos previos fundamentales para avanzar de manera positiva en el curso. Bueno, habíamos hablado un poco de lo que era la parte de razones trigonométricas, la importancia de reconocer identidades trigonométricas, algunos valores específicos, ¿verdad? Y pues ya que tenemos ahí a mano la calculadora, pues también saber usar la calculadora como corresponde cuando trabajamos con ellas. Con respecto a operaciones algebraicas, desde lo más básico a lo más complejo, manejar productos notables, manejar potencias algebraicas, ¿verdad? Y demás que involucren detallitos ahí que a veces, pues, obviamos, nos olvidamos dentro de esa misma parte, ¿verdad? Tener claridad de los métodos de factorización, desde lo más simple a lo más complejo, factor común, volvemos a productos notables, diferencia cuadrado, ¿verdad? Que es parte de ese conjunto de productos notables, agrupación y otros, ¿verdad? Que, bueno, división sintética inclusive, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Hay que tener fresquito la racionalización. En caso de que sea necesario, pues debemos recurrir a ese elemento. Tenemos también que tener claridad en lo que son los cálculos de límites e identificación de formas indeterminadas. Las únicas formas que hasta el momento se supone que se han trabajado, ¿verdad? Son la forma indeterminada 0 sobre 0 y la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir refrescando. De hecho, por ahí en el inicio de la clase vamos a tener presente algunos cálculos. Y por supuesto, ¿verdad? Los métodos de derivación de funciones, ¿verdad? No solo algebraicas, sino que tenemos funciones, derivación de funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y algebraicas, ¿verdad? Por supuesto, tal como lo fuimos repasando en la práctica previa a la clase, ¿verdad? El diagnóstico que les preparé. Hay cosillas que definitivamente hay que repasar. Bueno, para ya no molestarlos con cálculos de límites, porque ya en el diagnóstico trabajaron bastante el cálculo de límites, pues vamos a trabajar con estos dos de aquí y los vamos a ir desarrollando. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿verdad?, es identificar la forma indeterminada que tenemos. Entonces, en este caso, bueno, voy a hacerlo en una esquinita. 2 por 5 a la 2 menos 9 por 5 menos 5, parte de, ¿verdad?, los perritos, sobre 5 a la 2 menos 5 por 5. Si resolvemos numerador y denominador por separado, claramente, ¿verdad?, porque si no nos puede dar error, la recomendación es trabajar independientemente el numerador y el denominador. Vamos a tener aquí la forma indeterminada 0 sobre 0. En este caso, bueno, nos corresponde, lo que nos corresponde ahora es calcular entonces el límite. Siendo la forma indeterminada 0 sobre 0, bueno, debemos optar por método de sustitución, racionalización o, como en este caso sería, el método de factorización. Yo estoy utilizando el método de inspección, es más práctico para mí. Es 1, aquí menos 5, sobre, ahí sorry con la línea, abajo tenemos factor común, x por x menos 5. Ahora en este caso pues vamos a considerar, se me perdió, ahí está. Vamos a considerar la cancelación de estos factores. Y vamos a deber calcular
vamos a tener que calcular entonces el límite de 2x más 1 sobre x. Volvemos a evaluar, en este caso x igual a 5, para ver a qué valor está tendiendo. Entonces, si yo evalúo 2 por 5 más 1, que ustedes lo pueden hacer de forma directa, pues me va a quedar 11 quintos. ¿Ok? Luego, ¿verdad? Si yo trabajo con este caso, lo primero que vamos a hacer, bueno, ya este sería el límite, ¿verdad? Para la primera. En la segunda, voy a hacer la evaluación por aquí, 4 por 5, tenemos el mismo valor, menos 9, sobre 2 por 5, menos 5. Y vamos a ver, ¿verdad? Si yo hago la evaluación, que me va a dar directo el límite. O sea, un límite directo, lo que llamamos límite directo. No va a haber ningún tipo de indefinición. Entonces vamos a tener aquí 20 menos 9, me va a quedar 11. Y abajo me va a quedar 10 menos 5, 11 quintos, donde podemos ver que tenemos dos funciones diferentes, ¿verdad? Que tienden específicamente a x igual a 5, ¿verdad? Tienden, que quede claro, pero el valor de la función cuando x tiende a 5 va a tender a 11 quintos. Esta sería la gráfica de la primera función. Bueno, está de más decir por aquí, ¿verdad? Que si yo obtengo la expansión decimal de 11 quintos, va a ser 2,2, ¿verdad? Aquí está la ilustración propiamente de lo que está sucediendo para la función f, para el primer límite que teníamos, ¿verdad? Aquí podemos observar que hay un punto de indefinición en x igual a 5. Entonces, la función, ya vamos a recordar ahí algunas cosillas, ¿verdad? No es continua en x igual a 5. Sin embargo, el límite sí existe. Lo que llamamos aquí una discontinuidad evitable en ese punto, ¿verdad? El límite sí existe y está tendiendo a 11 quintos, a 2,2. A diferencia de la otra función, que en ese punto, aclaro, ¿verdad? En ese puntito sí está definida la función, pero, ¿verdad? Observamos que también cuando x tiende a 5, esa función se va acercando a 2,2, a 11 quintos, sin tener que valorar, como en la situación anterior, el puntito blanco que detalla que no hay definición en ese punto, ¿verdad? Y aquí el puntito sellado, cerrado, o coloreado, rellenado, como quieran verlo, ¿verdad? Que me indica que la función se define en ese punto. Claramente hay un valor ahí distinto, ¿verdad? Donde la función no está definida. Ok, ¿qué me dice la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital nos va a ayudar a calcular límites de una manera más sencilla de los casos que ya teníamos, siempre y cuando, jóvenes, tengamos esta forma indeterminada o esta forma indeterminada, ¿verdad? Para poder aplicar la regla del L'Hopital debo tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En caso de que no esté en esa forma, vamos a poder trabajar quizás alguna otra forma mediante transformaciones, llegar a tener una de estas dos. Bueno, como dice por aquí, se aplica directamente a límites con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Esto no impide lo que les indicaba, que puede aplicarse a otros casos de límites indeterminados, realizando transformaciones para llegar a alguno de los tipos anteriores. La regla del L'Hopital no es que ya la apliqué una vez y no la voy a volver a aplicar nuevamente en el mismo límite. Puede aplicarse nuevamente. Dependiendo de la función que estemos trabajando, ¿verdad? Podemos salir a lograr aplicarla nuevamente. Y algo importante, ¿verdad? Que yo les decía, requiere conocer bien la técnica de derivación. Inclusive, ¿verdad? No nos olvidemos, que tal vez, ¿verdad? Obviamos eso, la regla de la cadena.
¿verdad? La regla de la cadena, en algunos casos, va a ser de gran utilidad para la resolución de límites aplicando la regla de L'Hopital. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque cuando yo tengo dos funciones f y g, continuas y diferenciables en x igual a tales que, bueno, se cumple o esta condición o se cumple esta condición, ¿verdad? Vamos a poder aplicar la regla de L'Hopital. Pero bueno, voy a analizar primero las condiciones como tales, ¿verdad? ¿Cuál es la primera condición? Bueno, que f de x y g de x en su formato de límite cuando x tiende a, ambas tiendan a 0, ¿verdad? Si el límite de f de x y el límite de g de x cuando ambas tienden a, cuando x tiende a en ambas, ¿verdad? Es igual a 0, entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital. Me voy a ir un momentito a este caso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo establezco el cociente, recordemos que hay varias propiedades por ahí, ¿verdad? De límites que están implícitas, ¿verdad? Que si yo tengo límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, hay una propiedad que me permite establecer un solo límite, que es esa que tenemos por ahí. Entonces, si resulta que este límite de aquí tiende a 0 y este límite de aquí tiende a 0, ¿verdad? Voy a tener aquí la forma indeterminada, 0 sobre 0. Y la otra condición, lo mismo, ¿verdad? Voy a obviar esa parte de aquí. Bueno, si tengo que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, sabiendo que cada uno de ellos tiende a más o menos infinito, no importa, a más o menos infinito, ¿verdad? Entonces, aquí también voy a aplicar la condición. La regla de L'Hopital es aplicable en ese caso. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Bueno, que si usted tiene esas funciones, ¿verdad? Ese cociente, entonces, aplico regla de L'Hopital, ¿verdad? Que le hacemos aquí la marquita que estamos aplicando, derivando el numerador y derivando el denominador para obtener una función equivalente, ¿verdad? En cuanto al límite. Ok, vean que no aplico nada de regla de cocientes. Directamente derivo el numerador, derivo el denominador. Vamos a situarnos en este caso. Entonces, lo primero que debemos hacer, chicos y chicas, ¿verdad? Es evaluar. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 1, lo voy a evaluar por aquí, logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 1. Claramente, dijo Shakira, ¿verdad? Por aquí tenemos límite cuando x tiende a 1. Logaritmo natural de 1 es 0, o tiende a 0, es lo correcto. Y 1 menos 1, pues me va a tender a 0. Tengo la condición para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, empezamos. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Aquí voy a indicar que aplico la regla del L'Hopital. Bueno, voy a hacer esto primero. Límite cuando x tiende a 1. Si yo derivo logaritmo natural de x, perdón, me va a hacer, ¿verdad? La derivación. La expresión sería 1 sobre x. Y si yo derivo x menos 1, pues me va a quedar por aquí 1. Aquí ya estoy aplicando. Y aquí de este paso a este paso, ¿verdad? Estoy aplicando la regla del L'Hopital. Entonces yo le voy a hacer una marquita por ahí que no veo el lápiz. Ya lo vi. Bueno, voy a hacer otro color. Estoy aplicando aquí la regla del L'Hopital para guiar a mi persona en este caso, ¿verdad? Como les digo, hay cosillas algebraicas que nosotros debemos pues dominar.
Aquí tengo la fracción sobre 1, ¿verdad? Al ser una fracción sobre 1, esto me va a quedar 1 sobre x. Y aquí ya podemos hacer la evaluación directa para ver qué está pasando. Si yo evalúo, me va a quedar 1 sobre 1 y efectivamente, ¿verdad? Es un resultado válido, me está dando un número entero en este caso y ese sería el valor del límite. Entonces, aquí únicamente debíamos aplicar una sola vez la regla del L'Hopital y ya con eso ya me quedaba una función en la que yo puedo calcular el límite de manera directa. En el siguiente, bueno, en las siguientes diapositivas voy a borrar aquí las indicaciones. Un momentito para que ustedes lo van a ver por ahí. Un detalle importante, ¿verdad? No sé, creo que no lo mencioné. No es posible factorizar los términos de la fracción y por tanto se hace necesario utilizar otra estrategia para poder calcular el límite, ¿verdad? Ese dato era muy importante que lo bien, ¿verdad? Arriba yo no puedo factorizar, bueno, en el numerador no puedo factorizar y el denominador ya está expresado o representado de manera irreducible. Entonces ahí es donde entra en función la regla del L'Hopital. Igual, hay otros casos como los anteriores, por ejemplo, que eran de la forma indeterminada 0 sobre 0. Momentito. Que era la forma indeterminada 0 sobre 0. Vamos a devolvernos un momento para hacer el cálculo. ¿Dónde está el lápiz? Vamos a ver, voy a borrar todas las entraditas por aquí y vamos a hacer el cálculo. Ya vimos que era de la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, al ser la forma indeterminada 0 sobre 0, yo puedo calcular por regla del L'Hopital el límite. Entonces, aquí derivo el numerador que me quedaría 4x menos 9 y por aquí abajo me va a quedar 2x menos 5, que si ustedes observan, ¿verdad? Es la función que tenemos abajito. Y ya en este caso, pues me va a quedar directamente lo que habíamos obtenido, ¿verdad? 11,500, ¿verdad? Que es el mismo resultado. Vamos a pasar ahora sí por donde estábamos. Ahí cualquier cosa, si tienen alguna consulta, ¿verdad? Alguna consultilla ahí que no entiendan de esto nuevo, pues pueden hacer llegar la consulta. Igual, chiquillos, o sea, es necesario tener las reglas de derivación como muy fresquitas, ¿verdad? Vamos por aquí. Aquí está la resolución. Ahora no sé por qué se queda todo. Vamos a borrar todo, ¿verdad? Aquí yo estoy utilizando esta notación. Es lo mismo, ¿verdad? Que si yo utilizo esta notación, ¿verdad? Esta es un poquito para que quede más fácil, pues, de esta manera, ¿verdad? Esto por cuestión de manejar todas las notaciones posibles. ¿Ok? Ahí está el resultado, ¿verdad? Y finalmente, donde se está aplicando la regla del L'Hopital, ¿verdad? Y finalmente lo que me da la evaluación final. Ok. Tenemos otra situación por aquí. Ok, tenemos límite, obviamente, ¿verdad? También, antes de continuar, no es posible factorizar. Vean que son funciones que no tengo la opción de factorizar. Entonces, si yo evalúo a la infinito y yo evalúo infinito a la 2, ¿verdad? Recordando que infinitos no son números para nada por el estilo, ¿verdad? Y si uno lo puede trabajar con las gráficas de las funciones, ahorita las borro. Sorry ahí, pero cuesta con esta cosita hacer las cosas, ¿verdad? Entonces la función exponencial sigue este patrón. ¿Qué significa? Bueno, que si yo voy alejándome, si yo voy tomando valores muy altos para x, ¿verdad? Obviamente para y la función va a tomar valores muy altos.
Y vamos a considerar que la otra es una función cuadrática también, que está pasando con los extremos. Ahorita borro la imagen, es simplemente para un esquema. Entonces, si yo considero por aquí, voy a considerar este lado nada más. Vamos a ver si me sale por aquí. Yo sabía que el otro lado me iba a quedar terrible eso, terrible, pero bueno. ¿Ves? Igual, si aquí yo voy considerando valores de X cada vez más lejanos, ¿verdad? La función también va a ir tomando valores muy lejanos. ¿Qué significa? Bueno, en otras palabras, que a la infinito me está tendiendo a infinito y que infinito a la 2 también me está tendiendo a infinito. Entonces, aquí se ilustra la forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Qué me va a permitir a mí? Pues encontrar, ahora sí, por medio de la regla del L'Hopital, vamos a escribir por aquí, por medio de la regla del L'Hopital, lo que necesitamos. Entonces aquí tengo la función y aplicando L'Hopital por aquí, el límite, no olvidemos escribir límite, cuando x tiende a infinito, ok, la derivada de e a la x sería e a la x, y la derivada de x a la 2, en este caso va a ser 2x, no en este caso, ¿verdad? En todos los casos la derivada de x a la 2 va a ser 2x, pero me refiero concretamente al ejemplo. Si yo vuelvo a ilustrar, ¿verdad? Aquí voy a hacer una función nueva, porque la de abajo es lineal. La de arriba sí es la misma exponencial, entonces seguimos con la misma situación. Pero en el caso de la de abajo, vamos a ver cómo lo logramos. Ahí pasa por 0, chiquillos, por el origen. Pero como les digo, cuesta. Apenas uno empieza a manejar estas cosillas. ¿Ok? Y lo mismo, ¿verdad? Conforme yo cada vez tomo valores muy altos para X, la función lineal, en este caso, también se va a ir acercando a infinito. Entonces, aquí me vuelve a dar infinito porque es esta misma de aquí. Y aquí también me va a dar infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a poder aplicar nuevamente la regla del L'Hopital para esta expresión. En un mismo cálculo vamos a utilizar 2 veces la regla del L'Hopital. Entonces, ay, era con negro que estaba escribiendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por un momento. Y vamos a hacer el cambio de color. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende a infinito. Derivada de e a la x es e a la x por la derivada de 2x, que es 2. Y si ustedes observan a la hora de evaluar, pues aquí ya me va a quedar una forma de este tipo, ¿verdad? Infinito sobre 2. Y si yo relaciono infinito con un número enorme dividido entre un 2, no hay mucha diferencia, va a seguir siendo en este caso más infinito. Y ese sería el resultado de este límite. Recordemos que básicamente el infinito no es un garantía, no, como noción de que el límite existe, ¿verdad? Lo que me da es gráficamente qué está pasando, ¿verdad? Ya lo pudimos ver. Si yo hago la combinación por ahí, ¿ok? Está conforme x tiende a infinito, esa función se aleja cada vez más hacia infinito. Ok, por ahí vamos a ver la resolución. Voy a... Ay, perdón, pero hay cosas que no se pueden evitar en esta vida. Voy a dejar un momentito ahí para que tomen apuntes. Cedemos porque por aquí viene, ¿verdad? No se puede simplificar de forma racional por ningún método conocido, entonces aquí tenemos las posibilidades. Ahí viene la descripción total, ¿verdad? Sin embargo, de ahí, ustedes lo hacen directo a la hora de hacer el cálculo. Bueno, aquí tenemos, ver el resultado. Ahora sí, otras formas indeterminadas, chiquillos. Como les indiqué anteriormente, ¿verdad?
no siempre vamos a tener de manera directa, esta forma o esta forma. Al no tener esa forma de manera directa, entonces tienen que haber algunos otros caminos, ¿ok? Es que no encuentro el lápiz. Voy a hacer la borración. Vamos a esperar que pase la moto. Qué terrible, qué terrible. Creo que no lo voy a editar, así que me disculpo de antemano, chiquillos. Ok, pollillos, entonces, ¿cuáles otras formas indeterminadas vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar esta forma indeterminada, que para eso hay una recetita por ahí, hay algo como muy práctico de realizar para convertirlo en cualquiera de estas dos formas. De hecho, esto de aquí me permite llegar o a esta forma o a esta forma. Eso depende vamos a ver, de la elección que yo haga. Lo hago a conveniencia, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia definida para esa forma. Vamos a tener después esta otra forma, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Si tengo la forma infinito por cero, por conmutatividad, ¿verdad? Puedo aplicar la misma regla. Lo mismo aquí, menos infinito más infinito, ¿verdad? Pues puedo aplicar exactamente la misma regla para este segundo caso, ¿ok? En este caso vamos a jugar con un factor invertido, y en este caso de aquí vamos a trabajar por lo general con fracciones, ¿verdad? Este caso se presenta cuando tengo sumas o restas de términos, ¿verdad? Entonces lo ideal es llegar a buscar alguna fracción única, ¿verdad? Que represente de manera equivalente lo que tenemos por ahí. Y estas tres formas de aquí, ¿verdad? Esta y esta forma de aquí también va a ser otra situación que se va a trabajar en una sola línea, ¿ok? La idea es que estas formas indeterminadas pueden manipularse algebraicamente para lograr obtener alguna de estas formas indeterminadas, que no veo el lápiz, ya lo vi, para llegar a obtener alguna de estas formas indeterminadas y de esa manera poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aquí vamos a aplicar la regla por separado, ¿verdad? Por eso les describí aquí como 1, como 2 y como 3. Y tenemos el primer caso. Insisto, ¿verdad? Que no haya diferencia. Aquí nada más estoy colocando la forma indeterminada 0 por infinito, pero que aplica también para infinito por 0, ¿verdad? Por eso aquí se representa, ¿verdad? Entonces dice, si f de x, cuando x tiende a 0, aquí me faltó esa parte, de hecho, ¿verdad? O, ¿verdad? Bueno, esta es la única, si no, no está bien. No vamos a hacer el enredo descomunal. Bajar con azul. Ok, si f de x tiende a 0 cuando x tiende a a y el límite de g de x tiende a infinito cuando x tiende a a, ¿verdad? O puede tender a menos infinito. El valor del límite de la función, ¿verdad? El producto de f de x por g de x, aplicamos igual la misma propiedad. Recuerden que hay una propiedad ahí de límites cuando x tiende a a, de f de x por límite cuando x tiende a de g de x, puedo formar un solo límite. Cuando el límite cuando x tiende a el límite de la función f de x por g de x, ¿verdad? Va a dar el mismo resultado que esta expresión de aquí si calculo los límites separados. Entonces, el valor del límite sí existe, no resulta claro qué valor tiene, ¿verdad? En este caso, yo les decía a ustedes, ¿verdad? No es que me van a decir, 0 multiplicado por cualquier número me va a dar 0, profesora. No, eso no, Willa, jamás, jamás de los jamases, ¿verdad? No, esta es una forma indeterminada, tengamos claridad que es una forma indeterminada. El 0 es absorbente, pero en este caso estamos hablando de que no es ni 0, no es ni infinito, ¿verdad? Son valores que tienden a 0, valores que tienden a infinito. De ahí es donde a veces resulta catastrófico el error, ¿verdad? Como lo mencionábamos en las clases, ahí estaríamos matando animalitos y no queremos matar animalitos con esos errores.
Es conveniente escribir, ¿verdad? Que es la idea de aquí, es una manipulación algebraica. El producto de f por g como un cociente en cualquiera de las dos siguientes formas. Cualquiera de las dos, chiquillos, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, multiplicando f y dándole vuelta al otro factor, en este caso, en la primera, ¿verdad? Entonces, esta g, haciendo esa multiplicación, ¿verdad? Me quedaría, ¿qué es lo que tengo aquí? O bien, si ustedes deciden cambiar, conservar g, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Aquí recordemos la propiedad de medios por medios y extremos por extremos. Con eso estamos jugando, ¿verdad? Si yo tengo 1 entre 1 sobre f, en realidad, esto lo voy a hacer en rojito, en una notita. Un lapicito. 1 entre 1 entre f. Aquí hay un unito imaginario. Es extremos por extremos, ¿verdad? Que sería 1 por f. Y medios por medios, que sería 1 por 1. En realidad lo que estoy haciendo es escribiendo de una manera equivalente a conveniencia la función f, ¿verdad? Entonces, algo para que tomen siempre en cuenta, ¿verdad? Que no es que estoy cambiando algo a otra forma que nada que ver, ¿verdad? Por decirlo de cierta manera. No, estoy transformándolo en una forma equivalente para que me funcionen o me salgan a mí los cálculos, en este caso a ustedes. Entonces, ¿verdad? Si yo transformo esto, pues me va a quedar g sobre 1 entre f. ¿Qué me garantizo con eso, chiquillos? Bueno, voy a esperar que pase la moto. Y voy a borrar un momentito por aquí todas las entradas. Ok, ¿qué me garantiza eso? Pues, bueno, resulta que ustedes recuerdan que f tendía a 0. Si f tiende a 0, ¿verdad? Y yo hago la transformación, voy a dejar g aquí, y hago la transformación aquí, 1 sobre f, por aquí. Vamos a recordar que g tiende a infinito y f tiende a 0. Para yo aplicar regla del L'Hopital, yo necesito tener infinito sobre infinito o necesito tener 0 sobre 0. Entonces, ahora sí, ahí, lapicito. Aquí tendríamos, ¿verdad? G tiende a infinito, claramente, ¿verdad? Por esta parte de aquí, G tiende a infinito. Pero sabemos que F tiende a 0. Entonces, si F tiende a 0, ¿a qué va a tender 1 entre F? También aquí vamos a hacer otra esquinita de notita, ¿verdad? Vamos a recordar qué pasa cuando tengo constante sobre 0, a qué valor tiende. Y qué pasa cuando tengo constante sobre infinito, a qué tiende, ¿verdad? Si el denominador tiende a 0, el resultado que voy a obtener es más o menos infinito, ¿verdad? Dependiendo de los signos ahí de la constante K que tengamos. En el caso de 0, si tiende a la derecha, si se acerca por la derecha, si se acerca por la izquierda, ¿verdad? Y demás. Pero lo que me interesa es considerar que tiende a infinito. Eso es como que pensemos, ok, ¿a cuántas personas voy a poder alimentar yo si lo que les voy a dar es una pequeña parte, una mísera parte, un granito de queque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si pienso en esa idea, ¿verdad? Voy a poder alimentar a muchas personas. Entonces, K sobre 0 tiende, cuando el denominador tiende a 0, K sobre 0 tiende a infinito. Y luego, aquí está viene la otra versión, ¿verdad? Si tengo un queque, un pastel, ¿verdad? Un poquito de comida y yo quiero alimentar a todos los habitantes de Costa Rica, pues ese valor se va a ir acercando a 0, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto le va a tocar a cada persona? Una mísera parte,
¿verdad? Entonces, tener presente estas dos relaciones, que k sobre 0 tiende a infinito cuando el denominador tiende al 0, y k sobre infinito tiende a 0, ¿verdad? Cuando el denominador tiende a infinito. Entonces, explicado esto, entonces ya tengo que tengo 1 sobre 0, ¿verdad? F tiende a 0. Entonces, tengo la expresión 1 sobre 0 precisamente. Aquí voy a tener infinito y ya dijimos, ¿verdad? Si yo divido quiero alimentar con un pastel, ¿a cuántas personas puedo alimentar si les doy un poquito nada más de ese pastel? 1 gramo, ¿verdad? No, 1 gramo, no, menos de 1 gramo, ¿verdad? Pastel. ¿Cuántas personas van a comer? Bueno, infinitas personas, muchas personas, ¿verdad? Y ahí tengo la relación. Eso es lo que se busca. Y yo les dije a ustedes, ¿verdad? Que existe la posibilidad de transformarlo de esa manera, ¿verdad? O bien transformarlo, no sé dónde está el lápiz. Ahí está. Y vamos a ver la otra posibilidad. Voy a hacerlo con esto mismo, pero para que vean la idea. Okay. Ahora voy a dejar más bien a f intacto. Entonces, f tiende a 0. Y a quien voy a invertir es a g, y lo voy a escribir como 1 sobre 1 sobre g, ¿verdad? Que al final de cuentas va a quedarme f sobre 1 sobre g. En este caso ya sé que f tiende a 0. Pero recordemos que g tendía a infinito, cualquiera de los dos. Si yo tengo constante sobre infinito, que es este pedacito de aquí, ¿verdad? Esto de abajo me va a tender a 0. Y ya garantizo en cualquiera de las dos formas, como les digo, ¿verdad? La posibilidad de poder aplicar regla del L'Hopital. Eso es lo que buscamos. Ahora sí, aterrizando en el contenido, ¿verdad? Entonces ya escribimos el producto en cualquiera de estas dos, es como la recetita, ¿verdad? Lo ideal es, chiquillos, o sea, traten de dejar en el numerador la expresión que sea más fácil de derivar. Si f es la más fácil de derivar, la dejo quedita por ahí. Si g es la más compleja. Vamos a ver si lo detallo aquí. Sí, la más complejilla de derivar, ¿verdad? Se va a quedar en el numerador y ya lo vamos a ver. Bueno, ahí está la solución. No veamos tanto la solución todavía. Voy a analizar la situación. ¿Ok? Voy a trabajar primero con logaritmo natural de x. La idea era hacer una línea recta. Vamos a intentarlo. Y voy a trabajar con la logarítmica. Como es la logarítmica, logaritmo natural, vengo para acá, más o menos, ¿verdad? Recuerden que aquí en la parte inferior, la función logaritmo natural de x va a ser asíntota al eje y. Es decir, nunca lo va a intersecar. Entonces, aquí yo estoy considerando valores de 0 por la derecha. Entonces, si yo me voy acercando a la función por la derecha de 0, vean que los valores de la función se hacen cada vez más pequeños. Entonces, esta parte de aquí, voy a escribir aquí un momentito, sería menos infinito. Y cuando x tiende a 0, pues el valor de x va a ser 0. Entonces, tengo la forma indeterminada, como bien se dijo, 0 por infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estás, lapicito? Okay. No voy a borrar todo, voy a borrar la gráfica y estos puntitos por aquí para ir relacionando. Okay.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver. Yo les decía a ustedes, ok, ¿qué es más difícil de derivar? Esto es muy fácil de derivar. Esto es fácil. Esto es un poco más difícil de derivar. Entonces, voy a dejar arriba, vamos a escribir límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y voy a dejar el logaritmo natural de x en el numerador. Y en el denominador voy a escribir, ok, en lugar de x, vamos a escribir 1 sobre x. Y no hagan extremos por extremos y medios por medios, porque si no llegamos al principio, chiquillos, y así no es el chiste. O sea, vamos a quedar ahí en un ciclo interminable. Si ustedes observan, bueno, ya con eso ya ustedes puedan garantizarse, y se me lenguó la traba, garantizarse de que tienen una forma indeterminada ya. En este caso, ¿verdad? Dijimos que aquí era a 0, ¿verdad? Entonces, este tiende a infinito, negativo, y aquí ya voy a obtener, ok, constante sobre 0, ¿verdad? Va a tender a infinito. No importa que no sean igual, ¿verdad? Lo que me importa es que tiendan a infinito. Entonces, tiende a infinito. Aquí ya voy a poder aplicar entonces la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital lo que me pide, o lo que nos pide es, bueno, Laura, derive el numerador, voy a escribirlo aquí para que no se me confunda arriba, ¿verdad? El siguiente paso, derive el numerador y derive el denominador. Y la derivada del logaritmo natural de x, ¿sí? Va a ser 1 sobre x. Y esta de aquí, bueno, los que lo ven de la manera directa, ¿verdad? Muy bien. Esto de aquí es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, yo voy a derivar x a la menos 1 bajo el exponente y le resto 1 al exponente original. Entonces, esta expresión de aquí, al final de cuentas, me va a quedar, volviendo al punto, menos 1 sobre x2. Entonces, menos 1 sobre x a la 2, perdón. Entonces ya me queda por aquí, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, aplicando extremos por extremos y medios por medios, y el negativo lo pueden dejar ahí al nivel de la raya. Me va a quedar x a la 2 sobre x. Que simplificando, ¿verdad? Algebraicamente las propiedades son importantes. Me va a quedar por aquí menos x. Y ya yo puedo hacer una evaluación directa por ahí. No me van a escribir menos 0, ¿verdad? El resultado va a ser 0. Y ese sería el resultado del límite, como lo podemos ver por aquí. Les reitero, ¿verdad? Si hay alguna duda, alguna pregunta en alguno de esos temas o ejemplos que hemos visto, pues genial, me la pueden hacer llegar. En la clase no vi el último caso, sin embargo lo vamos a trabajar de una vez aquí en el video para que les quede la información grabadita, ¿verdad? Para no hacerlo por sección. Ok, no, estamos con esta forma indeterminada. Vamos con la segunda, ¿verdad? Ya les decía que con esta por lo general vamos a tener que trabajar con suma y resta de fracciones, ¿verdad? Y si no está en suma y resta de fracciones, ¿verdad? Vamos a llegar a obtener alguna suma y resta de fracciones trabajando procesos algebraicos y trabajando inclusive con identidades trigonométricas. Lo mismo, ¿verdad? Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito, o tiende a infinito, perdón, y el de g de x, ¿verdad? Cuando x tiende a infinito, entonces la resta, ¿verdad? Que es aquí donde está el problema. ¿Por qué está el problema? Bueno, porque algún listo o lista pudo haber dicho, infinito menos infinito me da 0. Y yo, no, jamás, 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 ¿verdad? Esas son lágrimas. Ya parece algo rápido, ¿verdad? Jamás me pueden decir esa aberración matemática, jamás, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribirlo con esto, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer alguna manipulación algebraica, como les decía, ¿verdad? Para llegar a obtener siempre, siempre, chiquillos, siempre, chiquillos y chiquillas, ¿verdad? La forma indeterminada, cero sobre cero o infinito sobre infinito. ¿Ok? Este, valorando esa situación, ¿verdad? Para este caso específico, no hay como una receta. Nada más les dije yo, ¿verdad? Pueden jugar con fracciones. Con fracciones. ¿Verdad? En algunos casos vamos a racionalizar, en algunos otros homogeneizar fracciones, factorizar o incluso realizar sustituciones por expresiones equivalentes, como les decía, algebraicamente trabajando o bien trigonométricamente hablando. Aquí está una situación. Está además también decirles, ¿verdad?, que pueden darse casos en los que con un mismo ejercicio yo puedo resolverlo de diferentes maneras, ¿verdad? No es específicamente que lo voy a hacer de una sola forma, pero eh, tal vez hay que pensar un poco en qué me conviene más, qué caminito me conviene más, porque yo soy una, ¿verdad?, que de repente empiezo de una manera y no, era el camino más largo, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí, para no pensar en tanta gráfica, ¿verdad? Podríamos ir pensando en lo siguiente. Yo sé, voy a reescribir este límite, pi medios por la izquierda. Secante de x es lo mismo, o es equivalente, perdón, a 1 sobre coseno de x. Y tan de x es equivalente a decir sen de x sobre coseno de x. Ojo, primero debemos evaluar. Te voy a hacer la evaluación directa. Si trabajamos en radianes, pues trabajemos la calculadora en radianes. Si trabajamos con pi medios. Si trabajamos la calculadora en grados, bueno, trabajemos la calculadora en grados. Cuidémonos de eso entonces. Ya sea como lo hagan, ¿verdad? Coseno de 90 me va a dar 0. ¿Verdad? Y lo tengo por aquí. Entonces aquí me va a quedar constante sobre 0, me va a quedar infinito. Y por aquí constante, ¿verdad? Porque sen de 90 me va a dar 1. 1 sobre 0 también me va a quedar infinito. ¿Ok? Y en este caso tengo la forma indeterminada infinito sobre infinito. Lo que significa que yo no puedo aplicar inmediatamente la regla del L'Hopital. El ideal siempre, chiquillos, por eso les decía, ¿verdad? Que es como una marca registrada aquí. El ideal es convertir la expresión en una sola fracción, y esta está muy sencilla, porque en esta, como los denominadores son comunes, entonces voy a poder aplicar la operación de fracciones homogéneas, ¿verdad? Conservo el denominador y los numeradores, en este caso los resto. Entonces me va a quedar 1 menos sen de x sobre coseno de x. Si yo hago nuevamente la evaluación en la expresión, ¿verdad? Ahora sí me va a quedar de la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Sí, coseno de 90 es 0, sen de 90 es 1 y 1 menos 1 me va a quedar 0. Entonces tengo la forma indeterminada 0 sobre 0, que era lo que yo necesitaba precisamente para poder aplicar y garantizar la aplicación de la regla del L'Hopital. Entonces procedemos con límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, derivando arriba. Recordemos que la derivada de sen es cos y hay un negativo por ahí. Me queda menos coseno de x. Y la derivada de coseno es menos sen de x. Por cancelación, tengo un negativo arriba, tengo un negativo abajo, donde está el lapicillo, ahí está. Me pierde. Vamos a ver si voy a poder borrar, si no. Excelente. Buen cálculo.
literal. No me acuerdo, era este, creo. ¿Verdad? Entonces, a la hora de poder evaluar, nuevamente si evaluamos, ¿verdad? Recordemos que aquí arriba me estaba dando coseno de 90, 0, y abajo me estaba dando sen de 91. Entonces, esta expresión finalmente me va a quedar 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí el límite tal cual. Estas por lo general, ¿verdad? Se trabajan de esta manera. Ustedes tienen ahí un listadito de ejercicios que pueden comparar. Y les decía, bueno, esta última no la logramos terminar en clases, pero por lo menos voy a retomar la próxima clase de una manera muy rápida, ¿verdad? Para trabajarlo, pero ustedes van a poder verlo ya en el video previamente. Entonces, para estas formas indeterminadas, ¿verdad? La estrategia de solución no va a tener mayor diferencia, ¿verdad? Entonces son las que tienen forma de potencia, ¿verdad? O que podemos transformar en forma de potencia. Entonces, la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Que no da 1, porque a uno le decían, todo número elevado a la 0 da 1. No, señoritos. Cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 me da 1. Aquí que no me digan que es 1, aquí que no me digan que es 1, aquí que no me digan que es 1, ¿verdad? Porque esos son errores, aberraciones matemáticas, digo yo. ¿Verdad? No es posible que pensemos en esas posibilidades. Entonces, vamos a ver por aquí. Ok, vamos a tener, se me perdió, ¿dónde estás? Se me pierde y tengo que hacer el borrón. Con este ahora, ¿ok? La forma de potencia, ¿verdad? Aquí lo mismo, ¿verdad? Que venía citando con respecto a las propiedades. Límite cuando x tiende a de la función f de x elevado a la g de x, ¿verdad? Entonces puede ocurrir cualquiera de estas tres situaciones. Que el límite de f tiende a 0, que el límite de g tiende a 0, entonces tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Si el límite de f tiende a infinito y el límite de g tiende a 0, tengo la forma indeterminada infinito a la 0. Y si tengo la función f que tiende a 1, mientras que g tiende a más o menos infinito, tengo la forma del tipo, la forma indeterminada del tipo 1 a más infinito. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos tres casos, como dice por aquí, lo vamos a poder trabajar con logaritmo natural y propiedades de logaritmos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a necesitar considerar y algunas propiedades de límites por ahí. Entonces, de una vez les anticipo, ¿verdad? Por ejemplo, recordar que si yo tengo en el logaritmo, voy a hacerlo con logaritmo natural porque vamos a trabajar con logaritmo natural. No era necesario borrar todo, pero la intensidad puede más. En el logaritmo natural de A. Entonces, esto de aquí es equivalente a decir esta forma, ¿verdad? Ya sea que me conviene tenerlo así, ya sea que me conviene tenerlo así, ¿verdad? Es una relación que va para allá y para acá. Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Qué más se me puede venir en este momento? Bueno, esta cuestión, ¿verdad? De que ustedes tienen logaritmo natural cuando las bases son iguales, por ejemplo. Recuerden que aquí hay una base E, ¿verdad? Si las bases son iguales, entonces me va a quedar en general, ¿verdad? Si las bases son iguales, igual, el resultado me va a quedar el coeficiente, ya sea el exponente, ¿verdad? O si lo tengo aquí también el coeficiente. Esos dos detallitos creo que son relevantes en este caso, ¿verdad? Entonces, tengo la expresión así, con estos que vamos a funcionar, ¿ok? Vamos a detallar la función. Pensé que tenían como algún ejemplo con esa. Ok. Ok, el detalle que vamos a hacer es,
Yo tengo límite de la función exponencial. Tal vez voy a empezar aquí un momentito. Yo tengo esto. Límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x. Y se cumple alguna de estas, jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir de manera isofacta esta expresión de aquí. Voy a escribir y igual y aquí voy a hacer una notita también con respecto a esa propiedad. E a la logaritmo natural precisamente de ese límite que teníamos al principio. F de x por g de x. ¿Ok? Aquí yo no estoy variando en nada porque hay otra propiedad. Hay otra propiedad que sí voy a anotarla por aquí. Yo les dije, bueno, si yo tengo logaritmo natural de e a la 4, ¿verdad? Eso me va a quedar 4. Pero también hay otra propiedad que lo estoy haciendo con logaritmo natural adrede, ¿verdad? Si tengo esto de aquí, bueno, aquí lo hice con un número específico. Si tengo aquí, esta expresión va a ser equivalente a esta expresión de aquí. ¿Ok? E a la logaritmo natural de n es lo mismo que n. ¿Verdad? Entonces, en este caso teníamos límite, pero el límite lo estoy escribiendo de una manera alternativa. Eso es lo que estoy haciendo. En términos de exponencial, y vean que aparece el logaritmo natural, para efectos de poder aplicar una propiedad específicamente, convertirla en la forma que necesito. De aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, por propiedad del logaritmo voy a pasar el límite antes del logaritmo. Entonces voy a escribir e a la límite cuando x tiende a del logaritmo natural. Voy a hacer ese cambio antes. Por g de x. Y va a ser igual a e al límite cuando x tiende a. Y aquí aplico la propiedad de la potencia del exponente. Entonces paso eso antes del logaritmo y me va a quedar aquí por logaritmo natural de f de x. ¿Ok? Cuando yo tengo esto ya, ¿verdad? Recordemos que nosotros habíamos dicho que existe la posibilidad de que g tendiera a 0, ¿verdad? Y f tendiera a 0, ¿verdad? Entonces puede darse ese hecho, en este caso 0 por la derecha, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, si g tiende a 0 y f tiende a 0, estaríamos escribiendo la forma indeterminada 0 por infinito. Si resulta que, vamos a ver, aquí ya tendría que utilizar alguna de las alternativas anteriores, ¿verdad? Que ya vimos, que era la de convertir una de las dos, transformarla, ¿verdad? Aplicamos, calculamos este límite y ahí vamos viendo que nos va quedando en la algebraicamente. Vamos a ver que existe la otra. Ay, ay, ay. Perdón, aquí voy a cortar. Bueno, existe la otra posibilidad de que f tienda a 1, entonces el logaritmo natural, esto de aquí se me convertiría en 0, ¿verdad? Y g tiende a infinito, entonces tengo la forma otra vez, infinito por 0. Y la otra posibilidad sería, en este caso, que f tiende a infinito, que en ese caso aquí me va a quedar infinito y que este me queda 0, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las formas me va a quedar la forma indeterminada 0 por infinito, y cuando tengo la forma indeterminada 0 por infinito, lo que hago es hacer esto, ¿verdad? Ese es el proceso que vamos a retomar.
De ahí uno procede, resuelve, ¿verdad? Y hace los cálculos que correspondan. Aquí tenemos un ejemplo precisamente. Voy a tratar, bueno, hubiera agregado ahí como un pasito distinto. Vamos a irlo explicando para no detallar aquí en la misma diapositiva, ¿verdad? Ok, si nosotros observamos evaluando directamente, ¿verdad? Por separado, vamos a tener que este límite de aquí me estaría dando 1 más sen de 4x, cuando x tiende a 0, esto me da 0, sen de 0 es 0, más 1, me queda 1, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. Y cotangente de x, que recordemos que era 2 de x, ¿verdad? Entonces, cos de 0 es 1 y sen de 0 es 0, entonces consta aquí me va a quedar infinito. Entonces, la forma indeterminada que tendríamos aquí sería la forma indeterminada 1 elevado a la más infinito. Empezamos trabajando. Entonces, para trabajar con esta, vamos a trabajar con ese mismo color, ¿verdad? Bueno, aquí ya está identificada la forma. Introducimos, vean que este límite de aquí, ya ahorita borro, ¿verdad? Es exactamente esto que tengo aquí. Lo que van a introducir ustedes en esta situación, siempre que se presente esta situación, es esta expresión de aquí. Que en realidad lo que están haciendo es escribiendo de una manera diferente la expresión. Yo les había dicho ya. E a la logaritmo natural de x es x. Entonces lo que estoy haciendo es escribiendo x de una manera más compleja, pero me conviene escribirlo de esa manera. Ah, bueno, por ahí está la propiedad escrita, a la par. No había identificado. ¿Ok? Aquí está la propiedad, ¿verdad? Que estamos aplicando. Entonces, procedo, extraigo el límite, que es lo que estoy haciendo por aquí, ¿verdad? El límite lo mando para acá. El límite, el logaritmo natural del límite de esta expresión es lo mismo que el límite del logaritmo natural de esa expresión. Eso es lo que estamos haciendo en primera instancia. ¿Ok? Posteriormente, lo que hago es bajar el exponente, ¿verdad? Ya pasamos por aquí. Bajo el exponente, el cotangente de x lo paso delante de la expresión logaritmo natural, ¿verdad? Estoy aplicando esta propiedad. Y si yo analizo por aquí, ya lo vamos a ver. Recordemos que ya habíamos hecho el ejercicio, ¿verdad? Cotangente de x era infinito y esto de aquí me estaba dando 0. Entonces, ¿qué será lo más complejo de derivar? Voy a dejarles un momentito ahí para que piensen. Ya tengo la forma indeterminada, infinito por 0, 0 por infinito. Entonces yo necesito convertir, digamos, f es cotangente de x y g es 1 más sen de... Ay, me equivoqué. Faltó el logaritmo. Importantísimo, porque si no me va a quedar chambita. G sería logaritmo natural de 1 más sen de 4x. Vamos a pensar, ¿qué será más fácil de derivar? Más difícil de derivar. ¿Cuál término será más difícil de derivar? Yo esperaría que me dijeran este, ¿verdad? Ese lo voy a dejar arriba en el numerador y voy a transformar este de aquí como, bueno, escribir aquí g en este caso sobre 1 sobre f, ¿verdad? Que sería el siguiente paso. Elevado al límite del logaritmo natural, vean que estoy dejando el logaritmo natural en el numerador, ¿verdad? Sobre 1 más cotangente, que por equivalencias o identidades trigonométricas, 1 sobre cotangente va a ser tangente. Pero lo he dicho anteriormente bien, no recuerdo, ¿verdad? Tangente de x. Entonces ya me va a quedar una expresión. Aquí estoy aplicando regla de la cadena, por cierto, ¿verdad? Ya puedo aplicar regla de la cadena porque ya tengo tangente de 0, que me da 0,
Y esto de aquí, por enésima vez les digo, ¿verdad? Me da 0. Entonces ya tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, en el siguiente paso le aplico regla del L'Hopital al límite. Esto lo voy a hacer aquí un momentito en esa derivada para que la entiendan. La derivada de logaritmo sería 1 sobre 1 más sen de 4x, chiquillos. Pero por regla de la cadena también debo derivar el interior. La derivada de 1, que es 0, y la derivada de sen de 4x, bueno, la derivada de sen, que es cos de 4x, y la derivada, otra vez aplicando regla de la cadena, la derivada de 4x sería 4. De como todo es sobre 1, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esa expresión como 4 coseno de 4x sobre 1 más sen. Por eso es que les digo, déjenlo más complejillo en el numerador para que sea más fácil. Y luego la derivada, voy a borrar un momentito las señitas por aquí. La derivada de esta expresión ya la tenemos, y la derivada de la de abajo sería derivada de tangente de x, sería secante al cuadrado de x. Si yo evalúo, voy a hacer la evaluación por aquí en una esquinita también, ¿verdad? De ese límite. Ojo que es del límite, ¿verdad? El límite me tiene que dar un numerito. Sería 4 por coseno de 0, ¿verdad? 4 por 0 me da 0. 1 más sen de 0. Sobre, esta es la principal. Secante, aquí me va a quedar 1 sobre coseno de 0 al cuadrado, que sería coseno de 0 igual a 1, ¿verdad? Y a la 2 pues me va a quedar 1, ¿verdad? Extremos por extremos, medios por medios. Coseno de 0, que es 1, bueno, voy a escribir aquí la expresión. 4 por 1 pues 4. 1, 1 sobre 1, la principal. Y me va a quedar evidentemente 4 nada más. Entonces, todo esto de aquí, chiquillos, todo esto de aquí se va a reducir a ese 4 que tenemos ahí. ¿Ok? Y ese sería entonces el límite de esa expresión, en este caso. Ese sería el límite, e a la 4. ¿Por qué ese e, verdad? Recuerden que nosotros habíamos introducido al principio y igual e elevado a ¿verdad? Entonces ya el logaritmo natural lo derivamos, demás, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es dejando nada más el resultado del límite, que es ese 4 de ahí. Esa yo la voy a retomar, bueno, esa no, vamos a retomar alguna ahí especial para la próxima clase. Aquí hay algunos ejercicios, ¿verdad? Que podemos trabajar, que no están lejanos de lo que hemos visto para nada. Inclusive me parece que hay algunos muy similares y podemos retomar algunos ahí en la clase, ¿verdad? Y estos de aquí que van a quedar de tareita, pueden ir avanzando si ustedes lo quieren a bien. Eso sería entonces por el momento, chiquillos, para que lo tomen en cuenta. Ahí les va a quedar a ustedes la información completa de ese video. Saludos y buenas noches.